A las 10:19 de la mañana, la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio les da la bienvenida, como todos los miércoles, a una nueva entrega de Consultorio Jurídico, un espacio para orientar a los trabajadores del país frente a esas dudas jurídicas que tienen y frente a cómo es la manera pertinente de afrontar esos procesos que sin duda todo el tiempo como funcionarios públicos estamos expuestos a iniciar. Para analizar el tema de hoy saludamos a María Mary Carrión, ella es directora del Departamento de Trabajo Decente. Buenos días, Leumann. Muchas gracias por la invitación. Celebro mucho estos espacios, ya que los trabajadores no pueden acceder muy fácilmente a estos conocimientos y más a través de la asesoría. Gracias. Bueno, una de las dudas que más nos han compartido a través de las redes sociales, precisamente los trabajadores, María Mary, es qué hacer en el caso de que se nos notifique que iniciaron un proceso disciplinario en nuestra contra. Entonces, pues iniciemos explicándole a todos los trabajadores que nos están viendo y que están conectados a través de esta transmisión en Facebook sobre qué es eso de un proceso disciplinario. Bueno, en primer lugar, un proceso disciplinario es pertinente aclarar y definirlo. El proceso disciplinario es un conjunto de acciones orientadas a investigar y en algunos casos a sancionar determinados comportamientos o conductas del trabajador que conlleven al incumplimiento de sus deberes, sus responsabilidades o sus prohibiciones y o abuso de sus funciones encomendadas. Bueno, Mary, ¿existe una reglamentación que establezca los protocolos o las acciones que debe seguir todas las personas que están inmersas en un proceso disciplinario? Por supuesto que sí, Leumann. La ley 734 del 5 de febrero de 2002 es la ley por medio del cual se expidió el Código Disciplinario Único. Este código rige a todos los servidores públicos a nivel nacional. Establece todo lo relacionado con las etapas procesales, los sujetos disciplinables, las sanciones, las faltas, en cuanto a disciplinariamente se refiere. Esta ley fue derogada por la ley 1952 a partir de mayo de 2019, ¿cierto? Y la reglamentó y tuvo unos cambios sustanciales, como entre ellos podemos hacer otro programa para explicar los cambios que introdujo esta ley. Una vez quedó en firme la modificación, la ley fue prorrogada, la vigencia de la ley 1952 fue prorrogada por otra ley. Entonces me permito mostrarle. Entrada en vigencia esa ley fue prorrogada por el artículo primero, hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 140 de la ley 1955. Entonces, lo que quiere decir que hasta el 2021 no podemos aplicar la ley 1952 de 2019 y que por ahora todos los procesos disciplinarios deben ser ajustados al Código Único Disciplinario, la ley 734 de 2002. ¿Y esa ley que usted menciona, Mary, establece algún debido proceso al interior de o en el interior de un proceso disciplinario? Sí, claro, Leumann. No solo la ley lo establece, el debido proceso está contenido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Es un derecho fundamental al cual pueden acudir todos los ciudadanos cuando adviertan que se les ha violado el debido proceso. Yo voy a proceder a leerlo, inclusive lo pueden hacer respetar a través de la vía de acción de tutela. Voy a leer el artículo 39 lo que dice, para que esté claro. Por supuesto. Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes. El acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas, a controvertir las que se le alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida violando el debido proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que si un proceso disciplinario se adelanta con esos vicios donde de pronto él no tuvo conocimiento, no se notificó a tiempo, no se le nombró un apoderado de oficio o no se le permitió que él designara un abogado de su confianza, el proceso estaría siendo objeto de nulidad por causales de nulidad al violar el debido proceso, obviamente. Bueno, Emery, ¿qué hacer cuando precisamente a nosotros como trabajadores que estamos o que podamos estar inmersos en un proceso disciplinario se nos viola el debido proceso? En primer lugar, tiene que saber y conocer del proceso disciplinario, de la existencia como tal de la investigación. Para ello tienen que haber agotado unas etapas procesales. Primero que todo, el investigado debe haber sido notificado en debida forma. La misma ley 734 establece la forma de notificaciones de actuaciones administrativas disciplinarias. Llámese citación, llámese auto de cargos, auto de indagación preliminar, acto de investigación. Cualquiera de esas etapas tienen que ser notificadas al investigado para que él pueda ejercer su derecho a la defensa. Si no fue así, y él advierte que llegó al final del proceso pero que nunca se enteró, él puede acudir a unos mecanismos de defensa. En primer lugar, notificarse para saber y conocer de la queja, exigir la participación para poder defenderse, para poder aportar sus pruebas y demostrar que no es cierto. Si ya se agotó todo el procedimiento convencional y no conoció, él puede acudir a una acción de tutela para alegar la violación al debido proceso. Bueno, nosotros como Central del Trabajo Austral representamos un alto número de trabajadores y trabajadoras del magisterio. Inicialmente, pues digamos que es allí donde se presentan muchos casos de procesos disciplinarios. En este caso, los maestros, se cumple este debido proceso, es decir, se le notifica y al interior de la institución se debe activar ciertos protocolos. ¿O cómo es el debido proceso? En primer lugar, lo que busca el debido proceso es que las personas conozcan y ejerzan su defensa, se les respete la presunción de inocencia, porque como lo dice el mismo artículo, en Colombia todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario en una acción disciplinaria penal o un fallo condenatorio, pero agotando el debido proceso, ¿cierto? Mientras tanto, no. En la entidad, lamentablemente, la Secretaría de Educación, vemos con horror, y lo digo con horror porque he sido la persona que ha atendido más procesos disciplinarios para hacerle acompañamiento desde la CTU, y veo con tristeza cómo la Oficina de Control Interno Disciplinario abusa de las funciones públicas que la ley les encomendó y pasan por encima de los derechos de los trabajadores. ¿A qué me refiero? Violan el debido proceso en todo momento. Tenemos una alta estadística de docentes y administrativos que han sido sancionados y llegan a la organización cuando realmente ni siquiera fueron notificados del inicio de una investigación disciplinaria. Entonces es gravísimo porque la entidad debe garantizar el cumplimiento del debido proceso en todas y cada una de las actuaciones que despliegue. Bueno, y en esa alta experiencia que usted tiene orientando precisamente a los trabajadores del país, ¿cuáles son las faltas más frecuentes a las cuales se inician procesos disciplinarios? Bueno, la ley 7, en cuestión de faltas, están estipuladas en el artículo 48 de la ley 734. Podríamos leerlas si quiere. Son bastantes las faltas. En el capítulo primero habla de la ley 734, habla de la clasificación y connotación de las faltas. El artículo 42 habla de la clasificación de las faltas y ahí está establecida que hay 3 tipos de faltas, entonces las llamamos gravísimas, graves y leves. Pero el artículo 43 de la misma ley establece los criterios para determinar la gravedad o la levedad de la falta y establece 6 formas de establecerla y dice, el primero es el grado de culpabilidad, la naturaleza o esencia del servicio, el grado de perturbación del servicio, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución, la trascendencia social de la falta o perjuicio causado, las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta,
que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función. Y en específico sigue hablando de la clasificación de las faltas. Más adelante habla de la clasificación y límite de las sanciones. Ese es el artículo 44, habla de las clases de sanciones. Y tenemos que es la destitución e inhabilidad general para faltas gravísimas dolosas realizadas con culpa gravísima. Hay otra que se llama la suspensión en el ejercicio del cargo, inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas. La tercera, la suspensión para faltas graves culposas. La cuarta dice que hay multa para las faltas leves dolosas. La quinta, amonestación escrita para las faltas leves culposas. Hay que decir ahí que la ley 1952 entró a modificar todo lo que tiene que ver con la regulación de las faltas y las sanciones. En unas fue muy benévola y en otras fue muy dura. Entonces, una vez entre en vigencia esa ley, va a ser diferente a esta. Entonces, el llamado es a que los trabajadores estén pendientes de todas sus actuaciones, que lean la ley 734, es una obligación porque es la que nos establece los derechos, los deberes, las prohibiciones y todo el actuar del servidor público. Entonces, Mary, ¿qué otras recomendaciones entregarle a los trabajadores que sin duda, pues al ser notificados que se inicia un proceso disciplinario, pues se llenan de angustia en muchas oportunidades? En primer lugar, llamarlos a que no tomen con angustia y desespero la noticia de que se le indaga, porque finalmente, como dice el dicho popular, servidor público que se respete, no le falta su investigación disciplinaria. Y esto es porque nosotros lamentablemente estamos expuestos a cometer faltas disciplinarias porque se cometen por acción o por omisión. Entonces, la invitación a aquellos compañeros que se den cuenta, que se les notifique de la apertura de una indagación preliminar o una indagación o de una investigación disciplinaria, se les aconseja, se les recomienda. Aquí tenemos un departamento jurídico que se les está haciendo acompañamiento permanente, se les hace hasta donde es posible, hasta donde hay la necesidad de delegar un abogado, se acompaña aquí con el departamento jurídico. ¿Cuál es el procedimiento, Leumann? El trabajador, una vez se entere del proceso disciplinario, puede llamarnos, hacer una cita o venir directamente a la sede que está ubicada en Modelia, en la calle 24A, número 7572. En el primer piso siempre van a haber unos operadores, unos compañeros atendiendo al usuario. Él hace un primer filtro, una hoja de ruta, y dependiendo del proceso lo remite para el departamento jurídico. En el departamento jurídico la directora asigna el caso a uno de los compañeros que estén trabajando en ese departamento, hace una hoja de ruta, en primer lugar estudia la queja y le recomienda los pasos a seguir. Bueno, también le recordamos a todas las personas que nos están viendo que la Central del Trabajo CTUSTRAP hace presencia en 17 regiones del país, que desde allí también los trabajadores pueden apoyarse a cada una de nuestras confederaciones y organizaciones sindicales de primer grado. Los invitamos también a que compartan sus dudas frente a este tema de consultorio jurídico del día de hoy, qué hacer en el caso de un proceso disciplinario. Mira, Lema, para el tema de las regiones inclusive pues tenemos claro que están lejísimos, pero nosotros no somos ajenos a ellos, ni ellos a nosotros. Para el caso de las regiones, a través de la compañera Yamile Garzón, se maneja una interlocución vía celular o inclusive vía videollamada si prefiere, y se le está haciendo el acompañamiento y el seguimiento. Ya hemos llevado a cabo, por ejemplo, en Santander, en Pereira, los casos cuando ocurren, ¿no? Los trabajadores nos llaman, los atendemos, nos ponen a veces en línea con su abogado, iniciamos una interlocución permanente y un acompañamiento desde la distancia hasta que llegue a feliz término, ojalá siempre, ¿no? Bueno, claro que sí, las puertas y los medios de comunicación que establece nuestra Central del Trabajo CTUSTRAP siempre están prestos a ayudar a los trabajadores del país. Mary, y en el caso en que como funcionario público quiera pues en cierto modo solicitar un proceso disciplinario a un jefe inmediato o a raíz de una problemática que tenga, ¿cuál es el debido proceso para hacerlo? Bueno, en primer lugar hay que partir del principio de que todos los ciudadanos colombianos estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley.
Puede que yo estoy en libertad de instaurar una queja contra cualquier funcionario público al que yo evidencie que no está cumpliendo, que está omitiendo o que está prevaricando o que se está extralimitando en su función o que no la cumple también, ¿no? Y lo puede hacer de manera escrita directamente a su jefe inmediato, a la Oficina de Control Disciplinario Interno, donde corresponda, o de manera virtual. Cada entidad ya está obligada a tener una página que se llama PQR, es decir, peticiones, quejas y reclamos, en donde cualquier ciudadano que observe una conducta anómala de un servidor público puede poner la queja de manera electrónica, inclusive de manera anónima, si no quiere que se le conozca su nombre, debe hacerlo. Y ante la Procuraduría General de la Nación también pueden radicarlas cuando se trata de cualquier ciudadano que no tiene conocimiento de quién es su superior inmediato. Bueno, muchas veces a nuestra central del trabajo CT-USTRAP pues llegan casos de funcionarios públicos que, como usted muy bien lo explicó hace pocos segundos, pues utilizan esas herramientas para precisamente solicitar investigaciones a entidades o a otros funcionarios públicos y no tienen la respuesta inmediata, por lo menos dentro de los términos de la ley. ¿Qué hacer en ese caso? Igualmente, el funcionario público competente que conozca de una queja debe darle trámite de manera inmediata conforme lo establece la ley 734. De no hacerlo, se asume también a una investigación disciplinaria por omisión, por omitir su deber legal de cumplir y hacer cumplir la ley. Si la instaura y ha pasado, por decir algo, un año y no ha iniciado la investigación disciplinaria, el quejoso, en este caso, tiene toda la posibilidad de averiguar o solicitarle a la Procuraduría General de la Nación una vigilancia especial sobre la queja para que se adelante, para que se lleve y se investigue y se sancione si es del caso. Bueno, para ir terminando este programa del día de hoy de Consultorio Jurídico, ¿qué otras recomendaciones podemos compartir en este momento sobre este tema para los trabajadores del país? Bueno, la recomendación, primero que todo, de manera responsable y atendiendo el principio de responsabilidad social sindical, es que cumplan puntualmente sus funciones. Segundo, no se extralimiten en las funciones. Tercero, lean la ley 734 del Código Único Disciplinario y no incurran en sanción. De incurrir, vengan acá, busquen asesoría primero que todo. Bueno, Mary, usted ha tocado un tema bastante importante que es la extralimitación de las funciones. Es mal trabajador tanto el que no cumple como el que se extralimita. ¿En qué caso se puede un funcionario público extralimitar? En ningún caso, Leumann, porque nosotros tenemos, los servidores públicos atienden a las funciones que ya están preestablecidas en un manual de funciones. La ley establece y la Constitución que no hay cargo sin funciones y no debe haber. Quien esté sin funciones está permitiendo un abuso o extralimitándose en su función, porque no puede existir en el Estado o en las entidades del Estado funcionarios sin funciones específicas. Entonces, ¿cuándo abusa de sus funciones? Cuando dentro de su manual de funciones está establecida todas y cada una de esas funciones y él, aparte de eso, ejerce otras o ejerce competencias de otros departamentos y otras oficinas o direcciones. Ahí empieza a desbordarse de su poder, a abusar de la función que le encomendaron. Bueno, pues estas son las orientaciones que nosotros a través de este medio de comunicación alternativo pues queremos brindarle y hacer llegar a todas las regiones del país, a todos los trabajadores de Colombia frente a qué hacer en el caso en que se notifiquen o estén inmersos en un proceso disciplinario. ¿Cuáles son las sanciones que puede tener un empleado público en el caso de que pues ese proceso disciplinario termine en contra o por lo menos pues en cierto modo culpabilizándolo? Bueno, en el peor de los casos, la máxima sanción es la destitución y la inhabilidad en el ejercicio de las funciones públicas. Y de ahí para acá, como lo dije, en el artículo 48 de la ley 734 están establecidas las faltas. Son 3 tipos de faltas: gravísimas, graves y leves. Y enseguida dice el procedimiento que debe establecer el abogado investigador para la gradualidad de las faltas. Entonces, todo se desarrolla dentro del debido proceso, dentro de un proceso disciplinario. Pero como tú dices, en el peor de los casos es la destitución. Las que siguen son sanciones como temporales, pueden ser hasta máximo de 3 meses y amonestaciones escritas.
Mary, en el caso que a un trabajador se le notifique que fue destituido de su cargo, ¿tiene herramientas jurídicas para solicitar su reincorporación al mismo? Bueno, en primer lugar, se presume que cuando hay una destitución ya ha habido un debido proceso, se ha adelantado una investigación disciplinaria en todas y cada una de sus etapas procesales. Llegado el caso que el funcionario fue destituido, pero que él considera que todavía es inocente y que debe demostrarlo y puede demostrarlo, claro, a él le asisten otras herramientas, ya de otra jurisdicción no disciplinaria, sino administrativa, entonces debe acudir al contencioso administrativo, al Código Contencioso Administrativo y de lo contencioso administrativo, para ahí vigilar si el proceso se adecuó a la ley disciplinaria, se cumplió el debido proceso, si fue ajustado a derecho y si realmente la sanción impuesta era la que merecía o no. Para eso se puede acudir también a la acción de tutela cuando se advierte una violación del debido proceso. No siempre se gana porque la acción de tutela está establecida para efectos de hacer valer y tutelar nuestros derechos fundamentales, pero como ya lo dije, el artículo 29 de la Constitución Política es un derecho fundamental. Entonces, se advierte, obviamente tiene que ser objetivo porque no cualquier persona puede alegar una violación del debido proceso. Entonces, se advierte una violación al debido proceso y que él considera que es así, lo puede hacer a través de la vía de tutela o por una demanda ante los tribunales administrativos. Bueno, nuestro presidente Frederick Alexander Gaitán, que en pocos minutos estará también a través de nuestros micrófonos de la Central del Trabajo CTU STRAP analizando la situación en el mundo del trabajo y para los trabajadores, nos afirma o nos comenta también que a través de nuestra Central del Trabajo CTU STRAP se puede hacer un proceso de acompañamiento a las denuncias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo realizamos nosotros ese acompañamiento? Claro que sí, mire, en especial es para todos los afiliados. Quienes no estén afiliados los invitamos a hacerlo para que puedan gozar también de ese servicio. Y no solo de educación, sino de todos los sectores, ¿sí? De todas las organizaciones filiales. El primer paso es saber que tenga una queja disciplinaria o un proceso disciplinario en curso. Una vez sepa, se acerca a las oficinas o llama, hace una cita para poder conocer de la queja y poder hacer la hoja de ruta y el acompañamiento. El acompañamiento se basa en el asesoramiento permanente y asistido en todo el proceso disciplinario hasta cuando es necesaria la actuación de un abogado profesional en derecho. ¿Okay? Eso no quiere decir que él no lo deba hacer desde el inicio. O sea, el trabajador está en libertad de contratar un abogado desde el inicio de su proceso hasta el final o esperar hasta que en qué momento se torne difícil la situación y tenga que ser un apoderado el que entre a ejercer su defensa técnica. Bueno, pues estas son las orientaciones que a esta hora de la mañana compartimos para todos los trabajadores del país, orientaciones que se crearon a través de este espacio de consultorio jurídico. Los invitamos a todos ustedes a compartir sus dudas que serán solucionadas por medio de nuestras personas encargadas, profesionales altamente calificados desde el Departamento Jurídico de la Central del Trabajo CTU STRAP para orientar, acompañar y sobre todo educar a los trabajadores del país frente a cómo o cuáles son las herramientas jurídicas para afrontar ese tipo de procesos disciplinarios que, como muy bien Mary lo decía, pues todos los funcionarios públicos estamos expuestos a tener un proceso de estos. Claro que sí, Leumann, así es. Entonces, si no es más, yo quiero extender la invitación a todas las organizaciones sindicales filiales y a sus afiliados y a nuestros trabajadores en las regiones donde nos ven, nos escuchan y nos siguen, a que no tengan la menor duda en comunicarse, en asesorarse con nosotros. Bueno, Mary, muchas gracias por acompañarnos estos minuticos a través de CTU Radio para orientar a los trabajadores de Colombia. Muchas gracias a ustedes también por estar muy pendientes de este espacio que se llama Consultorio Jurídico, que se emitirá todos los miércoles a las 10 de la mañana. Nos encontramos entonces en pocos minutos con nuestro presidente Frederick Alexander Gaitán, quien estará aquí en nuestra emisora, en este medio de comunicación alternativa, analizando de manera o de primera mano la situación en materia sindical y del mundo del trabajo. Nos encontramos hasta entonces. Ok, gracias.